Hola, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Buscando su Plenitud. Bienvenidos una vez más y damos continuidad en el día de hoy a la parte número 43 del tema El Anticristo, ¿de dónde vendrá? El asirio, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para esto buscamos en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 hasta el 5, y nos dice la palabra del Señor: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto nos dice la palabra del Señor, hablándonos de un personaje que vendrá y que establecerá su gobierno en toda la tierra por un periodo de 42 meses, como dice el versículo 5 en su parte final, lo cual corresponde a un periodo de 3 años y medio. La tribulación estará en pie para ese tiempo, donde la Biblia nos habla a nosotros de que habrá un periodo de tribulación de 7 años. Y algunos han dividido este periodo en 2 etapas. Una primera etapa de 3 años y medio de paz, y otros 3 años y medio de sufrimientos, de juicios de Dios, de tribulación o gran tribulación. Así lo han dividido los estudiosos y exégetas de la palabra. Pero el anticristo, que es el personaje que se manifestará durante ese periodo, ¿de dónde vendrá? Esa es la interrogante para muchos. Y muchos han tratado de sacar sus propias conclusiones, aseverando que vendrá de tal o cual lugar, señalando a uno que otro personaje o a una que otra persona, señalando algunas entidades, señalando comunidades, aún hasta países. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla la palabra del Señor? En la última intervención que tuvimos, en la parte número 42, hablamos acerca del poder papal, que muchos, asociándolo con el despertar y el resurgimiento del antiguo imperio romano, han expresado que el anticristo vendrá de la institución romana o del romanismo. Y conforme a la palabra del Señor, pudiéramos considerar que sí, ciertamente este personaje tendrá cierta conexión, cierta relación con el imperio romano, con el romanismo. Pero debemos considerar, a la luz de la palabra de Dios,
aquellos países que por cientos de años han manifestado estar en contra de la nación de Israel. Y pongamos atención a lo siguiente: el anticristo vendrá y reinará sobre la tierra, pero el anticristo vendrá con el propósito marcado para tratar de destruir, de hacer desaparecer la nación de Israel, como otros en el pasado han tratado de hacerlo. Recordemos el caso en el cual Esther, la que se menciona en la Biblia, tuvo que arriesgarlo todo y arriesgar su propia vida para preservar la nación. Ella fue el instrumento de Dios en sus tiempos para Dios preservar la nación de Israel. Y personajes como Mardoqueo, que estuvieron también luchando de manera esforzada en favor de preservar la nación judía, tuvieron que enfrentar a individuos como Amán, que son prototipos de anticristo, y por la descendencia de este, podríamos decir que algo tienen que ver algunos de los países árabes que se levantan en contra de la nación de Israel. Estas profecías que están contenidas en la Biblia y que encontramos en muchos de los pasajes, como Daniel capítulo 11, versículos 36 al 46, encontramos también en Apocalipsis capítulo 17, encontramos en Apocalipsis 18 que aparecerá un personaje que estará en control de la economía mundial. Y recuerde que el pasado martes compartimos un material que trata acerca del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030. Una serie de situaciones que se están dando en todo el mundo que tienen su relación con lo que ha de ser la preparación, que ya está la preparación de la plataforma que dará surgimiento al gobierno del anticristo. Para algunos parecería algo imposible o algo muy lejano que esto pueda acontecer. Bueno, ciertamente nosotros no esperábamos vivir las situaciones que actualmente estamos enfrentando con todo este asunto de la COVID-19 y todo lo demás. Esto nos ha sorprendido a todos y ha cambiado la historia del mundo, le ha dado un giro a todas las cosas. Pues no pongamos en duda de que algo grande pudiera acontecer dentro de no mucho tiempo, dentro de un periodo bastante corto y quizás más corto de lo que nosotros pudiéramos pensar, y sin hacer uso de fechas, ni mencionar días, ni nada específico, porque no somos profetas para estar anunciando días específicos, pero estamos muy cerca de que aparezca el anticristo. Ahora, para que aparezca, la iglesia del Señor debe ser arrebatada, y estamos esperando ese momento glorioso, ese momento maravilloso en el cual la iglesia desaparecerá de esta tierra. Y abro un pequeño paréntesis aquí en lo relacionado al arrebatamiento, y preste mucha atención, iglesia del Señor, a lo que voy a mencionar en este momento. Existen una serie de enseñanzas y de teorías que se están promoviendo a través de las redes sociales en contra del arrebatamiento de la iglesia, en contra de esta enseñanza que es netamente y completamente bíblica. Y algunos que se dicen ser cristianos están negando esta verdad que está contenida en la palabra del Señor. Primera a los Tesalonicenses, en su capítulo 4, a partir del versículo 13 hasta el verso 17, nos habla allí acerca de este evento, un evento
que no podemos nosotros evitar, no podemos nosotros negar que acontecerá. Entonces, una gran cantidad de predicadores, por llamarlos así, se están encargando de negar esto y considerar a que quienes creen en el arrebatamiento están creyendo una falsa doctrina, y esto no es bíblico. Para esto tendremos que tratar una vez más, ya que en ocasiones pasadas lo hicimos, acerca de este tema del arrebatamiento. Es un tema escatológico de bastante amplitud y muy interesante. Cierro el paréntesis. Así que cuidado con todo lo que se está moviendo por medio de las redes sociales. Las profecías que implican que el anticristo pudiera surgir del mundo islámico moderno nos dice a nosotros que cuando su imperio mundial sea destruido durante la segunda venida de Cristo, conforme nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, que nos dice a nosotros de la siguiente manera, y vamos a leerlo inmediatamente. Apocalipsis 19, 19 al 21, dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí habla del final del anticristo, habla del final de este personaje, pero con miras a este evento, los acontecimientos que se han ido dando en el mundo islámico debemos de considerarlos en el contexto de las profecías bíblicas, las cuales están relacionadas con el surgimiento del anticristo de los últimos tiempos. ¿Por qué decimos el anticristo de los últimos tiempos? Recuerde que el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:18, habla allí de que han surgido muchos anticristos. Y considerando a la luz de la palabra del Señor y a la luz de la historia de lo que es la iglesia, uno de los primeros que fueron considerados como el anticristo fue el emperador Nerón. Y como dijimos en una ocasión pasada, no cometamos el error de considerar al Papa de Roma como el anticristo de los últimos tiempos. Puede ser considerado como un prototipo. Y tristemente tengo que hacer mención de esto, aunque a algunos no les sea de agrado, ya que posiblemente su inclinación religiosa sea hacia la institución romana católica, pero cuando nosotros a través de la historia analizamos los hechos de los diferentes papas y aún del papa actual, pudiéramos considerar que han sido una gran mayoría de ellos, no todos, prototipos de anticristo, por la forma en cómo se conducen y hacen las cosas y la forma de doctrina que promueven, que es totalmente antibíblica. Diversas autoridades de la profecía bíblica, entre ellos Hal Lindsey, hacen una conclusión errónea al considerar a un futuro papa como el anticristo. Puede ser un eslabón, puede ser un instrumento para traer y dar facilidad a la manifestación o al establecimiento de este personaje. Pero hay que tener cuidado en todo esto, porque muchos han caído en querer señalar a personajes aún de esta institución diciendo que es el anticristo, y hasta libros se han escrito, y pudiéramos caer en especulaciones. Pero
veremos ambas vertientes en cuanto a esto, y ahí es donde debemos hacer el balance y sopesar. Quienes utilizan este tipo de argumentación, que el Imperio Romano restaurado será la base del poder del anticristo y que Roma también será la capital del tiempo del fin de este imperio, también pudieran estar cayendo en un grave error que cometen, y es que el anticristo no solo será la cabeza del Imperio Romano restaurado, como lo será al mismo tiempo la cabeza del restaurado imperio asirio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. ¿Y por qué hago mención de estos imperios? Bueno, en el libro de Daniel, en su capítulo 2, se habla de una visión que tuvo Nabucodonosor, un sueño, específicamente un sueño, donde él pudo ver una estatua que representa algunos imperios de la tierra que han existido, y algunos de estos imperios resurgirán al final de los tiempos. Recuerde usted que el caos que se está presentando a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel climático, dará origen a un sistema de gobernanza mundial, y es por esto que se habla tanto ya de un nuevo orden mundial, porque este es el sistema que traerá al gobierno del anticristo a la tierra. Consideremos Apocalipsis capítulo 13, lo cual nos dice allí que el anticristo es representado como una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representan esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? Pues en un próximo programa estaremos tratando esta parte y sabremos lo que esto nos quiere decir. Que Dios te bendiga. Buscando su plenitud con Frank Reinaldo Almonte.